Ya, les decía, jóvenes, entonces, que este es un ejercicio de aletas, ¿no? Aletas ya radiales. Para estudiar la transferencia de calor en este tipo de aletas, hay que aplicar un método también muy complejo y al final se hace difícil si queremos nosotros estudiar formalmente y analíticamente la transferencia de calor en aletas de esta forma, radiales, ¿no? Y les había dicho entonces que existen métodos abreviados que les describí brevemente la última clase, en donde utilizamos más que todo gráficas generalizadas para distintas geometrías importantes, ¿no? ¿Cuáles eran esas gráficas generalizadas? Esta, por ejemplo, para aletas radiales. O esta otra para aletas, ¿no? Sí, que no son radiales, pueden ser aletas longitudinales, pero de distintas formas. Entonces, estos métodos son más rápidos y simples. En este caso, tenemos que trabajar con esta gráfica de aquí, ¿no? Con esta gráfica. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente, ¿no? Un tubo de aluminio, ¿no? Ahí está la K, dice 215. Debe ser alguna aleación de aluminio. Por eso la K está un poquito bajita. No importa. No importa, ¿no? De paredes delgadas. Si dice de paredes delgadas, entonces el tubo tiene un diámetro de 2 centímetros, ¿no? Ese diámetro va a ser el mismo adentro y afuera. ¿Por qué? Porque las paredes son delgadas. No, si son delgaditas, el diámetro interno es casi igual al diámetro externo. Podemos generalizarlo como 2 centímetros, ¿no? Ya. Transporta agua caliente, dice. Entonces en el tubo ingresa agua caliente a 95 grados centígrados, ¿no? Y 20 litros por minuto. Y por fuera hay un entorno convectivo. O sea, aquí afuera hay un entorno convectivo con H de 75 en las unidades que ya conocen y con una temperatura de 35 grados centígrados. Entonces, si el agua entra a 95, ¿no? El agua está entrando al tubo a 95 grados centígrados y afuera está frío, entonces se va a enfriar el agua. Se va a enfriar el agua, de tal modo que a la salida la temperatura tiene que ser menor. Y eso es verdad, aquí está, ¿no? Entonces entra a 95 y sale a 45. ¿Ya? Y sale a 45. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué dice? Fíjense. Determine el número de aletas necesarias. ¿Cuántas aletas serán necesarias? Aquí tenemos una aleta, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100, 200, 300. No sabemos cuántas aletas serán necesarias. ¿Ya? Las aletas tienen un espesor de 1 milímetro, ¿no? El espesor es esta distancia, de aquí hasta aquí, ¿no? Ese espesor T, 1 milímetro. O sea, son aletas delgadas, ¿no? Y tienen una longitud de 2,5 milímetros. Esa longitud es de esta distancia, ¿no? Centímetros, ¿no? Esta distancia de aquí hasta aquí es de 2,5 centímetros. O visto de arriba, aquí tenemos esa longitud, ¿no? De la aleta. 2,5 centímetros. Si el diámetro es 2 centímetros, entonces este radio 1 hasta aquí, vamos a llamarle radio 1. Y este otro radio le vamos a llamar radio 2, ¿no? Entonces tendríamos que el radio 1 es la mitad del diámetro, la mitad de 2, ¿no? Y el radio 2 sería igual al radio 1 más la longitud. Entonces el radio 2 sería igual a 1 centímetro más 2,5 centímetros, sería 3,5 centímetros. ¿Ya? ¿Está bien? Sabiendo que la longitud del tubo es de 16 metros totales, ¿no? Entonces, aquí que nos pide que hallemos el número de aletas necesarias para poder enfriar el agua desde 95
hasta 45 grados centígrados, ¿no? ¿Cuántas aletas habrá que meterle al tubo para que el agua salga con estas temperaturas, ¿no? ¿Sí? Salga a 45 grados centígrados. ¿Ya? Ahí está. Este es el ejercicio entonces, ¿no? ¿De acuerdo? Miren, hay que basarnos también un poquito en el esquema, ¿no? En el esquema. Miren, podemos establecer que la distancia entre caras similares de aleta, por ejemplo, esta distancia desde aquí, ¿no? Hasta aquí, vamos a llamarle nosotros para nuestro análisis, le vamos a llamar, como dice ahí, delta X. E internamente, ¿no? Internamente ya es otra distancia aquí. Hay que tener buen pulso, ¿no? Internamente entre aletas. Entre aletas, esta distancia de aquí hasta aquí, internamente, ¿no? Vamos a llamarle el espaciado, ¿no? Es decir, esta zona donde no hay aletas. Me parece que con otro colorcito estaría más bonito marcarlo, ¿no? Este espacio que lo estoy sombreando, que forma parte del tubo, ¿no? A eso le vamos a llamar el espaciado del algo que se conoce en este caso como claro, ¿no? ¿Sí? Claro, aquí hay un claro. Un claro, ¿cómo definen un claro ustedes? Como una zona a lo mejor donde no hay selva, ¿no? O no hay vegetación, ¿ya? Un campo abierto. Entonces, igual acá en una zona donde no hay aletas, a eso se llama claro y eso le vamos a llamar espacio entre aletas. Ya, entre las aletas. Ahora, entre caras, entre las mismas caras de la aleta le vamos a llamar delta X. Cuidado con confundir, ¿ya? ¿Sí? Entonces, el valor delta X es igual al espaciado más T. Cuidado, ¿no? ¿Sí? Más T. Esto hay que tener en cuenta para no confundirse, ¿ya? Si delta X fuese, por ejemplo, 5 milímetros, digamos, me estoy inventando, ¿no? 5 milímetros, entonces el espaciado tendría que ser 4 milímetros. ¿Por qué? Porque el espesor de la aleta es 1 milímetro. Entonces yo tengo 4 más 1 me va a dar 5, ¿no? ¿Ya? Hay que fijarse bien el esquema del ejercicio. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿no? Ya, vamos a empezar a resolverlo entonces. A no ser que tengan alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, ¿no? Alguna consulta. Podemos hacer el cálculo como a modo de ejercicio nomás para determinar cuánto sería la temperatura del agua a la salida si es que el tubo no tuviese aletas. ¿Ya? Pero estaríamos simplemente para comparar, ¿no? Esa podría ser una pregunta de examen, ¿no? Compare, ¿no? La cantidad o, digamos, ¿no? Compare la cantidad de calor que pierde la aleta, o perdón, el tubo sin aletas, comparado con la cantidad de calor que pierde el tubo con aletas para determinar una relación, ¿no? También podría ser otra pregunta. Pero aquí nos está preguntando simplemente el número de aletas, ¿ya? A ver, de todas maneras, si quieren lo podemos hacer. Para eso ya preparé esto, ¿no? El pizarrón aquí. Y si quieren este cálculo no lo toman en cuenta, ¿ya? Si quieren no lo escriben o no lo toman en cuenta, ¿sí? Simplemente es para comparar nomás, ¿no? ¿Sí? No pide nada de esto el ejercicio, pero es a modo de simplemente de aclaración, ¿sí? Imagínense que tenemos el tubo, los 16 metros de tubo acá, ¿no?
pero sin aletas. Entonces estaría entrando a 95 grados centígrados. El diámetro seguiría siendo los 2 centímetros. Por fuera existe un ambiente convectivo. Con una temperatura ambiental de 35, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Y aquí, ¿cuánto sería la temperatura de salida? Esta sería la temperatura del fluido a la entrada. Y aquí tendríamos la temperatura del fluido a la salida. Y aquí tendríamos la temperatura del fluido del aire exterior, ¿no? ¿Ya? Esto no me lo pide el ejercicio, pero es como aclaración. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un balance de energía en un elemento diferencial, ¿no? X más delta X, ¿no? ¿Sí? Aquí ingresa energía y aquí sale energía y aparte que pierde un delta de Q, ¿no? ¿Sí? Ya, aquí entonces entra energía en la posición X, sale energía en la posición más adelantecillo. Todo lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? Entonces todo lo que entra, la energía en la posición X menos lo que sale, el calor se está perdiendo, entonces está saliendo. Y en el estado estacionario esto tiene que ser cero. Si despreciamos cambios de energía cinética y potencial, cosa que ciertamente es verdadero, porque la velocidad en la posición X es la misma velocidad en la posición X más delta X, y también despreciando los cambios de energía potencial, que en realidad no hay porque es horizontal, entonces simplemente tendríamos las entalpías, ¿no? Entonces esta energía de la entrada sería igual al flujo de masa, Cp, T en X menos la temperatura de referencia. Esa es la energía en la posición X. Menos la energía que sale. Flujo de masa, Cp, T en X más delta X menos la temperatura de referencia. Menos delta Q. Delta Q se pierde ¿por qué? Se pierde por convección, Newton, ¿no? Entonces tendríamos H por el perímetro de la aleta, o digo del tubo, es la temperatura menos la temperatura ambiental por delta X, ¿no? ¿Sí? Por delta X. Entonces esto sería menos H perímetro, temperatura menos temperatura del fluido, temperatura en X si quieren, ¿no? O en X más delta X, pero al final van a ser la misma porque hay que hallar el límite por delta X. Y esto va a ser igual a 0, ¿no? Este análisis ya lo saben hacer por si acaso. Entonces aquí, anulando esto y agrupando términos, tendríamos esto, ¿no? Y de paso multiplicando todo por menos 1, por si acaso. Entonces tendríamos MSP más delta X menos T en X, ¿no? Aquí me daría, si lo multiplico por menos 1, sería más 1 y aquí recobra su signo, ¿no? Menos H perímetro T en X, si quieren pónganle, menos la del ambiente y lo dividimos todo entre delta X, ¿no? Sí, todo de una vez entre delta X. Entonces esto podemos llevarlo un poquito más hacia la derecha. Creo que se colgó su lapicero, ingeniero. ¿Cuál? No se ve nada de lo que anotó, le digo. Abajo de la figura no se ve esto. Ah, recién, ahora sí, gracias. Eso creo que es eso creo que, joven, es la velocidad de internet, ¿no? Ya, entonces voy a tratar de escribir lento. Les decía que a la parte que multiplicamos por menos 1 vamos a dividir entre delta X. Entonces esto sería entre delta X
Y esto también. Bueno, este ya quedó delta x entre delta x, se quedó ahí nomás, ¿no? Y ¿qué hacemos? Obviamente hallamos los límites, ¿no? Ya, ¿está bien? Se ve, ¿no? Hasta esta parte naranja, ¿no? ¿Sí? Y aquí, ¿qué tenemos? La derivada, ¿no? Aquí tenemos la derivada. ¿De quién? De t respecto de x. Y esto sería igual a menos h por p sobre el flujo másico por cp, ¿no? Esto ya lo estamos pasando ahí. Y esto es constante en un punto, ¿no? Es constante en un punto. Esto sería simplemente igual a T menos temperatura del ambiente, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí está. Esta temperatura tendría que ser igual a la temperatura de la pared del tubo, ¿no? ¿De acuerdo? Sin embargo, la temperatura de la pared del tubo podemos aproximarla a la temperatura del agua, ¿no? ¿Por qué? Porque las paredes son muy delgaditas. Entonces, básicamente la temperatura, esa T, es igual a la temperatura de la pared del tubo. Por eso es que la convección la tomamos de afuera del tubo hacia el aire, ¿no? Pero esa temperatura tendría que ser la temperatura de pared, aquí en la ecuación de Newton, ¿no? Sin embargo, la temperatura de pared es igual a la temperatura del agua. ¿Por qué? Porque en los líquidos los coeficientes convectivos son muy grandes y podemos decir básicamente que la temperatura del líquido es igual a la temperatura de pared, especialmente si el tubo es metálico. El aluminio tiene una alta conductividad y además si dice paredes delgadas es la misma temperatura. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Integrar, ¿no? Separando variables tendríamos que tener esta expresión, ¿no? Ahí está, y esto se puede integrar, ¿no? Cuando x vale 0, tenemos 95. Y cuando x vale los 16 metros, tenemos la temperatura de salida, ¿no? Que no la conocemos. En el caso de que no tenga aletas, ¿no? Pues estamos haciendo el análisis sin aletas. Y esto ya lo saben resolver, ¿no? Esto va a ser igual al logaritmo natural de la temperatura del agua a la salida menos la temperatura ambiental sobre el 95 menos la temperatura ambiental del aire por los 16 metros, ¿no? Esto sería, si ustedes quieren, por L, ¿no? Por L. Es decir, los 16 metros. Ahí está, directamente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Despejar la temperatura de salida.
Entonces tendríamos aquí, fíjense, esto está dividiendo, pasa a multiplicar 95 menos 35 sería la temperatura ambiental por E a la menos H. Aquí no se debe olvidar perímetro por la longitud es el área del tubo. ¿Sí? Entonces por el área del tubo entre el flujo masa de masa CP y más 35, despejando, ¿no? Ya. Pero antes puede ser que necesario que tengamos que calcular algunas cosas. El área, por ejemplo, ¿no? El área del tubo. Perímetro por longitud del tubo. Pero el perímetro, ¿a qué es igual? A pi por diámetro. Uno coma cero cero cincuenta y tres. Ahí está, ese es el área de los 16 metros de tubo. Ya el flujo de masa es densidad por caudal, ¿no? Acuérdense, la densidad del agua es 1 kilo por litro por 20 litros minuto, ¿no? Sí, 20 litros por minuto, aquí está, fíjense, ¿no? Ese es el caudal por 1 minuto 60 segundos. Esto se cancela y vamos a obtener kilos por segundo. Ahí está, 0,33333, ¿no? Kilos por segundo. Ese es el flujo de masa. ¿Y cuánto vale CP para el agua? 4187 julios, kilos, grados centígrados, ¿no? Entonces vamos a hallar la temperatura que deberíamos tener, ¿no? A la salida si el tubo no tuviese aletas. Entonces aquí que vamos a tener 35. A mucho cuidado con el signo, ¿no? A ver, sí, creo que está bien. 95 menos, ya. Ya, más, dice, ¿no? 95 menos 35 serían 60, ¿no? El coeficiente convectivo es de 75, ¿no? 75, entonces, por el área, 1,0053. El flujo másico es 1/3 por 4187, ¿no? Ya, ahí está. Entonces, eso es lo que tenemos que reemplazar ahí. 4187. Y desde luego, esto nos tiene que salir en grados centígrados. Pero si nos hemos equivocado con algún signo, tendríamos que sacar el valor acá. ¿Ya?
Ahí está, 91,84, ¿ya? 91,84. Entonces fíjense que casi no se enfría nada, ¿no? ¿Ya? La temperatura entonces sin aletas bajaría de 95, ¿no? A 91,84. Es decir, no se enfriaría mucho, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la velocidad a la que se está moviendo el agua en esos 16 metros, seguro que es muy alta, ¿no? ¿Sí? ¿A qué velocidad se estaría moviendo el agua? El caudal sería 20 entre 60.000, ¿no? Dividido entre el área, pi cuartos por el diámetro al cuadrado, ¿no? A ver, ¿cuánto nos daría esta velocidad? Simplemente para hacer un análisis. Aunque esto no es parte del ejercicio, vuelvo a insistir, es simplemente para, ¿no? Explicar un poco mejor. Ahí está, ¿no? Entonces se estaría moviendo a 1,06 metros sobre segundo, ¿no? 1,06 metros sobre segundo. ¿Esto qué significa? Que tardaría menos de, qué sé yo, 15 segundos, ¿no? En entrar y salir. Y en 15 segundos, difícil que se enfríe mucho, ¿no? Entonces, el agua entra por acá y sale por acá y le toma menos de 16 segundos. ¿Por qué? Porque la longitud es 16 metros, ¿no? Si suponemos que la velocidad del agua es constante, y de hecho lo es, ¿no? Entonces aquí tendríamos la longitud del tubo y el tiempo. Y si yo quiero estimar el tiempo, sería la longitud del tubo entre la velocidad. Tendría entonces 16 metros entre 1,06 metros segundos y el tiempo que le toma al tubo entrar y salir saldría de este cálculo. 16 entonces entre este valor y 15 segundos, ¿no? Sí, como les decía, 15 segundos. Entonces el agua entra y después de 15 segundos sale. Y es muy poco tiempo, pues, para que se enfríe, ¿no? De 95 hasta 91,89. Eso en el caso de que no tenga aletas. ¿Ya? Este ejercicio ya lo hemos hecho muchas veces desde el tema número 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿para qué hice todo este asunto? Simplemente para que ustedes piensen que las aletas ayudan mucho, ¿no? Porque aquí nos está diciendo el ejercicio que el agua entra a 95 y tiene que salir a 45 en esos 16 metros. Entonces, tiene que haber alguna manera de enfriarlo, ¿no? Porque si no tiene aletas, tendría que salir a 91 y pico, ¿no? Aquí está, 91,84. Por decir 92, va a bajar la temperatura de 95 a 92, por decir. Pero aquí me dice que tiene que salir a 95. Entonces, tiene que haber algo que lo enfríe. ¿Y cuál es ese algo? La presencia de las aletas. ¿Cuántas aletas? Eso es lo que hay que calcular. O sea que esta primera parte es simplemente para adquirir sentido crítico, ¿no? De por qué esas aletas son muy importantes. ¿Ya? Bueno, ahora sí vamos a resolver el ejercicio. Simplemente este es un cálculo introductorio para que vean el caso en donde la temperatura a la salida, ¿no? Se muestra en el caso de que no tenga aletas de enfriamiento, esas aletas radiales, ¿no? Ya, ahí está. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a estudiar el caso con aletas. Entonces aquí realmente empieza la solución del ejercicio. Ya. Vamos a analizar, jóvenes, el calor que pierde una sola aleta.
¿Cuántas aletas hay? No sabemos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, aplicamos el concepto de rendimiento o eficacia o no, o claro, de eficiencia de una aleta, ¿no? Entonces, hablando de rendimiento de la aleta, para cualquier tipo de aleta, sin importar su forma geométrica, el rendimiento de la aleta es igual al calor real que pierde la aleta entre el calor ideal, ¿no? Suponiendo que la aleta es isotérmica, ¿no? Ese es el ideal. Entonces, ¿cómo llamo el calor real? El calor real de la aleta, aquí vamos a colocarlo así, va a ser igual al rendimiento por el calor de la aleta isotérmica, que sería igual al coeficiente convectivo de transferencia de calor, el área de la aleta, multiplicada por la diferencia de temperaturas en la base. Ese sería el calor isotérmico, ¿no? ¿Ya? Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar el rendimiento, ¿sí? ¿De acuerdo? Tenemos que hallar el rendimiento de la aleta. Para eso nos remitimos a las gráficas, ¿no? Esta gráfica aquí. Aquí está entonces metido, aquí está metido el rendimiento, ¿sí? Puede ser 0,1, 0,2, 0,3, bajo rendimiento, ¿no? Aquí ya mejora el rendimiento y aquí el rendimiento es 1 prácticamente, 100%. Una muy buena aleta. Pero para poder hallar ese rendimiento, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular dos cosas. Tengo que calcular el índice de aleta, 1, para ubicarme en el eje X, ¿no? Y tengo que calcular esto que se llama relación de radios, ¿no? ¿Esto para qué me sirve? Para escoger, ¿sí? Para escoger una de las 5 curvas, ¿sí? ¿De acuerdo? Hay 5 curvas o alguna que esté por en medio, ¿no? En donde esta relación varía entre 1 y 5, ¿no? 1 y 5. Si nuestra relación de radios me da 2,5, entonces tengo que tomar al medio, ¿no? De estas dos, dependiendo, ¿no? Entonces, difícil que me salga menor a 1. Eso sería ilógico. Y también sería difícil que me salga 5. Ya sería una aleta exageradamente grandota para el tubito. ¿Ya? Entonces, entre 1 y 5, esa relación es muy amplia, un rango grande. ¿Ya? Ahí está. Entonces, tengo que calcular estas dos cositas para seleccionar la curva, el índice de aleta y luego hallar el rendimiento. Entonces, primero vamos a hallar esto. Ahí está. Radio 2 corregido. Pero ¿a qué es igual radio 2 corregido? No hagamos lío. El radio 2 corregido, el radio 2 corregido no es nada más, jóvenes, que el radio 1 más la longitud corregida. ¿Ya? Esto no me lo inventé, pero si ustedes no se acuerdan de esta fórmula, no se hagan lío tampoco. Váyanse a la gráfica y aquí está cómo calcular el radio 2 corregido. Aquí está. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es lo mismo. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Entonces, con cualquiera de las dos maneras pueden hallar el radio 2 corregido, ¿no? Que dice que también es igual a qué cosa? Al radio 2 más t medios. Y en realidad es lo mismo.
es lo mismo. Ya, a ver, hallemos así de esta manera. Es igual al radio 1 más la longitud corregida. Radio 1. ¿Pero a qué es igual a la longitud corregida? La longitud corregida es L más T medios, ¿no? Sí, L más T medios. Entonces vamos a tener R1 más L más T medios. Pero R más L es R2. Y tenemos la misma relación, ¿no? Bueno, una vez, no perderemos tiempo. El radio 1 es 1 centímetro, no se olviden. La longitud es, eso está en el esquema, ¿no? Sí, aquí está L, 2,5 centímetros. Eso es L, ¿no? Esto de aquí. Más T medios. Es el espesor de la aleta mitad, ¿no? En centímetros sería 0,1 centímetros entre 2. Para que todo nos salga en centímetros, ¿no? Sí, entonces sería 3,5, 3,55 centímetros, ¿no? O si quieren 0,0355 metros. Ahí está, ese es el radio 2 corregido. No, lo podemos comprobar, siempre es bueno. Por ahí también lo estoy haciendo muy rápido. Entonces 1 más 2,5 más 0,1 entre 2, 355 entre 100, 0,0355. Entonces comprueba, ¿ya? Metros. Y listo. ¿Qué hacemos? Hallamos esta relación. Y esto me da a dimensionar, ¿no? Ahí está, 3,55. ¿Qué significa esto? Entonces que yo ya puedo escoger mi curva. Esto me sirve para escoger la curva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Elegir una curva entre 3 y 4, ¿no? $3,55. Al medio, digamos, más o menos. Si fuese 3,5 sería justo en el medio. ¿Ya? Listo. ¿Qué nos falta calcular? El índice de aleta, ¿no? Entonces, primero es esto. Segundo, el índice de aleta, ¿no? Que es igual a la longitud corregida, 3 medios por la raíz cuadrada de h por k, ¿no? Sobre k. Entre el área lateral, área sub p, ¿no? Esta fórmula, por si acaso, también está en la gráfica. Entonces pueden hacer copia, digamos, ¿no? Mirando la gráfica, desde luego. Aquí está, ¿no? Fíjense, es la misma. Aquí está este índice. La longitud corregida ya la tienen, pero ¿a qué es igual a área sub P? Es igual a esto. Pero acuérdense lo que les dije, que aquí hay que corregir, aquí hay un error en esta gráfica, ¿no? Hay que corregir una cosita aquí, que en realidad es longitud corregida, no longitud 2. Entonces, área P es longitud corregida por T, ¿ya? No es L2, cuidado, ¿ya? Ese es un error del texto.
¿Ya? Ese es un error del texto. ¿Está bien? Entonces no es L2, es LC, longitud corregida. Bueno, vamos a ver entonces, ¿no? Entonces aquí a lo mejor necesitamos primero área sub P, longitud corregida por T. 1 milímetro, ¿no? Ahí está, ¿no? Miren, 1, 2, 3, 4, 5. 3,55 por 10 a la menos 5. Bueno, ¿cuánto es la longitud corregida? No lo hemos calculado, ¿no? Pero la longitud corregida es esto, ¿no? Sería entonces 2,55. Esto vale 75. K es 215, creo. ¿Sí? La K del aluminio. Y aquí obtenemos el índice de la aleta, ¿no? Ah, ya, pero escúcheme, la longitud corregida no es 0,0355, es 2, ¿no? Yo voy a meterle la pata feamente ahí. El radio 2 corregido es ese valor. Entonces esto sería 2. El mismo de aquí, ¿no? Fíjense. ¿Ya? Ya, todo está bien ahora. Es 2,55 por 10 a la menos 5. Por 215. Dividimos 75 entre este valor, ¿no? Y después tenemos ¿qué cosa? 0,0255 elevado a la 3 medios, ¿no? Por la raíz cuadrada. Esto. ¿Ya? Nos sale 0,476. Si quieren lo calculamos de nuevo, ¿ya? Lo mismo, ¿ya? Por si acaso. 0,476, 0,48, digamos, ¿no? 0,48. Ahí está, ¿no? Entonces, el índice de aleta, digamos 0,48. Y con estos dos datos ya podemos hallar el rendimiento de la aleta.
Bueno, no vamos a la gráfica entonces, ¿sí? Entonces, miren, nos sale la relación de las aletas, nos sale 3,55, ¿sí? Nos sale 3,55. Entonces, eso es tener una curva entre 3 y 4. Imaginariamente podemos trazar una curva entre 3 y 4. ¿Ya? Y el rendimiento de la aleta es 0,48. ¿Ya? Y eso creo que ya aparece marcado aquí. Justo en el medio, que es un poquito más por aquí, es 0,5, ¿no? Y a nosotros nos dio 0,48. Un pelín menos, digamos, ahí. Y miren, tenemos entonces nosotros que escoger una curva entre estos dos, entre estas dos curvas, en medio de las dos. Y aquí está, ¿no? Ahí está, entre las dos, casi al medio. Un poquito, un pelín más apegado al 4, pero ni se nota ahí, ¿no? Ni se nota, ni se va a notar. ¿Y qué hacemos? Obtenemos un rendimiento de más de 0,7, casi llegando a 0,8, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Cuánto me da este rendimiento? Miren que ya está marcado acá, ¿no? Aquí está, fíjense, ¿no? ¿Sí? Aquí sería justo al medio, 0,75 por decir, ¿no? Ahí, 0,75. Y está al medio, ¿no? Entre 0,75 y 0,8. Está al medio, entonces nuestro rendimiento nos va a salir 0,775, si no me equivoco. Pero más o menos, ¿no? Depende del ojo, obviamente, del observador, ¿no? Yo digo nomás, ¿no? Porque la idea sería tener esta gráfica lo más grande posible, ¿sí? Lo más grande posible y mirar mejor, ¿no? Ustedes que tienen la vista aguda todavía, ¿no? A no ser que se hayan vacunado y ya está empezando a fallar su vista. No, mentiras, Jona. Ya, entonces, más o menos como que el rendimiento es 0,78, 0,775, ¿no? No es 0,79 tampoco, ni tampoco es 0,77. Podría ser 0,77 también. ¿Ya? Entonces está entre 0,77 y 0,78. Ya, para ninguno, al medio, 0,775. Pero, vuelvo a insistir, no tengan pena. Es cuestión de ampliar nomás esto, ¿no? Había una manera de ampliar esto, porque está en las herramientas. ¿No? Ahí está, ¿no? Miren, lo estamos ampliando un poquito más. Miren, la curva entre 2 y 3, perdón, entre 3 y 4. Aquí es 0,75 y al medio más o menos de estos dos, ¿no? Quizás alguien podría decir, es 0,77 nomás. Perfecto, no hay problema, yo no me voy a enojar, ¿no? Obvio, si alguien me dice 0,77 nomás, o alguien me dice 0,78, perfecto, no me voy a enojar. Pero si alguien me dice 0,65 o 0,92, muy alejado, no, eso está mal, ¿no? Eso está mal nomás. Ya, obviamente aquí yo puedo tolerar un poco de sesgo, ¿no? Es decir, de error, pero ese sesgo es individual, es personal y puede ser que uno esté mirando un poquito mal o la gráfica le resulta muy chiquitita, muy dificultosa. No, no vamos a hacer lío por eso, señores, ¿sí? ¿Ya? Entonces podríamos decir que el rendimiento es 0,775, ¿ya? Y si ustedes me dicen 0,78 o 0,77, es bien, no, no me voy a enojar, ¿ya? Está bien. Listo. ¿Qué hacemos? Calculamos el calor de una sola aletita, ¿ya? Aquí.
El rendimiento 0,77 por el coeficiente convectivo. Esto es Newton, ¿no? Pero con el rendimiento por delante. ¿De dónde vino esto? De aquí vino, ¿no? De ahí vino, ¿no? ¿Ya? Por el área, pero es el área de una aleta. Si ustedes se dan cuenta, el área de la aleta es como calcular el área de una arandela, ¿no? Es como calcular el área de una arandela. Bueno, aquí estoy intentando dibujar la arandela. Una arandela así. ¿De acuerdo? Sí. En donde aquí yo tengo R1 y aquí yo tengo R2, pero corregido. ¿Por qué corregido? Porque el aletita tiene un grosor, ¿no? Y aquí también tiene una pequeña área que estoy marcando. Entonces también pierde calor por esa zona. Entonces trabajamos con radio 2 corregido. El radio 1 sería esto y el radio 2 corregido sería este, ¿no? Pero corregido, ¿por qué? Porque vuelvo a insistir, tiene un área acá debido al espesor de 1 milímetro. ¿Ya? Entonces hay que calcular un área arriba y un área abajo, porque por esas dos áreas pierde calor. Y el área sombreada ya está incluido en radio 2 corregido. Entonces el área es el área de un círculo, ¿no? Es el área de un círculo menos el área del hueco. El hueco es obviamente por donde anda el tubo. Y además es dos veces, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos dos áreas, una arriba y una abajo. Entonces el área de la parte superior sería pi por radio 2 corregido al cuadrado menos radio 1 al cuadrado. Este es el área del círculo mayor menos el área del hueco. Pero son dos, entonces por dos caras, arriba y abajo. De todas maneras, jóvenes, estas fórmulas para calcular el área de las aletas las podemos encontrar también en el texto. No sé si aquí están en las diapositivas, pero ahora vamos a buscarlo. No, no está. Ya, pero las podemos encontrar en el texto. Ahora vamos a tratar de llamar al texto. Ojalá que estén acá. Aquí en esta tabla. Entonces sería conveniente, jóvenes, que ustedes consigan también esta fotocopia. ¿Ya? Esta fotocopia. Aquí aparecen, jóvenes, las áreas, ¿no? Y las fórmulas también, pero algunas de estas fórmulas son muy complejas, ¿no? ¿Ya? En donde, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a llevar al otro lado, ¿ya?
¿Sí? Y miren, la tenemos aquí la fórmula, ¿no? Para una aleta rectangular. Aquí está, fíjense, ¿no? El área de la aleta es 2pi, radio 2 corregido menos radio 1, ¿no? ¿Cuál es la aleta? Es esta. Aquí están sus dimensiones, por ejemplo, ¿no? Y miren, también si desean pueden utilizar una fórmula analítica para hallar el rendimiento de la aleta, pero esto es morir de a poco, ¿no? Sí, aquí hay mucha matemática, ¿no? Sí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el índice I, ¿no? Viene de unas series, ¿no? Y es muy complicado. Entonces, mejor el método gráfico nomás. ¿De acuerdo? Ahí está. Dice a qué es igual a radio 2 corregido, a qué es igual M, ¿no? En el caso de que queramos reemplazar M, pero más que todo nos interesa el área. 2pi R2 corregido cuadrado menos R1. Y eso es lo que he anotado acá. Aquí está, ¿no? La misma forma. Pero ya sabemos de dónde salió. O sea, tampoco me estoy inventando, ¿no? Entonces, si quieren esto, lo podemos anotar primero a nivel de símbolos nomás, ¿ya? A nivel de símbolos nomás, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿no? Eso es rendimiento H área. Y esta es tita sub cero, es la diferencia, o tita en realidad, ¿no? Tita sub cero, ¿no? ¿A qué sería igual a esto? Para que me salga positivillo, sería igual a la temperatura, ¿no? De la superficie del tubo menos la temperatura ambiental del aire exterior. Ahí está. Esta es la misma expresión. Esta es la misma de acá. Pero esta temperatura es variable, ¿no? Está entre 95 y 45. ¿No? Entonces esta temperatura tiene que ser menor o igual a 95 o tiene que ser mayor o igual a 45. Está entre 45 y 95. Es variable. Entonces yo no puedo reemplazar aquí. Porque si reemplazo, ¿cuál voy a reemplazar? ¿95, 45 o qué temperatura? No, no puedo reemplazar porque la T es variable. Por eso hemos hecho este análisis aquí, ¿no? ¿Sí? Por eso hemos hecho este análisis diferencial, ¿no? Porque la temperatura es variable a lo largo del tubo. Entonces, no sabemos cómo va a ir variando la T acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Tendríamos que dejarlo en función a T. ¿Ya? En función a T. ¿Cuánto me dio el radio 2 corregido? Me dio 3,55 centímetros, ¿no? ¿Sí? 0,0355. Menos el radio 1. ¿Ya? Por la diferencia de temperaturas. Esta es variable, pero la del aire es constante. La del aire vale 35 grados centígrados, ¿era, no? ¿Sí? 35, ¿no? Ahí está, ¿no? 35. Eso sí es constante.
Ahí está, este es el calor de una sola aleta. Entonces, simplifiquemos lo más que se pueda, ¿ya? Cero cuarenta y dos treinta y siete. Ahí está, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahí está. No, no reemplacé T, lo dejo en función a T. ¿Por qué no reemplazo T? Porque T es variable, no es una constante, ¿no? Habíamos dicho que T es la temperatura de pared y es la temperatura del agua. La misma temperatura del agua porque el aluminio es muy buen conductor y además es delgadito, entonces la temperatura del agua llega a ser igual a la temperatura del aluminio en la pared externa. Y ustedes saben que a la entrada es 95 y a la salida es 45, por lo tanto, a lo largo de los 16 metros va bajando y cambiando. Entonces lo dejo en función a T. Listo, ¿no? Pero si nos fijamos en el esquema del problema, ¿no? Nos fijamos en el esquema del problema. Bueno, aquí está, ¿no? A cada aleta le corresponde un claro, ¿no? ¿Sí? Entonces, tendríamos que considerar la presencia del claro, es decir, el tubo en sí libre de aleta, ¿no? Esta parte marcada de amarillo acá. También pierde calor. Entonces, estamos analizando el sistema claro con aleta y ese patrón se va repitiendo a lo largo de los 16 metros, ¿no? Aquí tenemos aleta, claro, aleta, claro, aleta, claro, aleta, claro. Entonces se va repitiendo. Entonces tengo que considerar también el calor del claro, que es el calor de un anillo, nomás es como si cortásemos el tubito en ese espesor E, como un anillo. Y si tiene 2 centímetros, tranquilamente podría entrar la mano como un anillito, ¿ya? Dependiendo obviamente del espacio entre aletas internamente, ¿no? Entonces me falta considerar el calor del claro, ¿sí? Es como si yo tuviese un anillo nomás, ¿no? Ahí está, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí está, ¿no? Y esto está perdiendo calor también. Este sería el calor del claro. ¿Y a qué sería igual esto? Por fuera hay aire, tenemos el área del claro y tenemos la temperatura de la pared, que es la misma temperatura del agua ahí adentro, menos la temperatura del ambiente. Newton, ¿no? ¿Ya? El área del claro, ¿a qué sería igual? El área de un anillo, ¿no? El área de un cilindro. Sería pi por diámetro por el espaciado. El espaciado es esta altura, ¿no? Ahí está, el espaciado, ¿no? Ya, entonces tenemos 75 por, ese es el coeficiente comestible, pi por diámetro. Esto no lo conocemos, porque si conociésemos el espaciado, la pregunta no tendría sentido y podríamos calcular las aletas dividiendo 16 entre el espaciado, ¿no? Más T y no es más. La temperatura no la conozco, pero sí sé que la de afuera es 35, ¿no? ¿Sí o no, señor?
Entonces, el calor del claro, espero que todo esté claro, se calcula de acá, ¿no? ¿Ya? Entonces tendríamos 75 por pi por 0.02. Me daría 4,71239. 4,71239 por E, que no lo conozco. T, en realidad T conozco, pero es variable entre 95 y 45, ¿no? Y me quedaría así, ¿ya? Ahora, ese es el calor del claro. Todo está en vatios, por si acaso, ¿no? Ahora, aquí vamos a hacer? Vamos a calcular la combinación. El calor de la combinación, aleta más claro, ¿sí? Entonces, el calor de la combinación aleta más claro, ¿no? Va a ser igual al calor de la aleta más el calor del claro, ¿no? Y tiene un factor común que este es menos 35. Ahí está, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya, ahí está. Entonces, esto es en una combinación aleta más claro, es decir, en una longitud delta X, en donde tenemos, ¿no? La aleta y el claro, ¿no? Este es el espacio ocupado por la aleta, 1 milímetro, y este es el área del anillo, el claro. Este es nuestro delta X, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí o no, jóvenes? ¿Qué pasa si dividimos, no, a esta expresión por, ¿qué pasa si multiplicamos y dividimos por delta X? Aquí también hay que considerar que este es un pedacito de calor, ¿no? Está Q. Entonces podemos decir que este es nuestro pedacito de calor, dependiendo del espaciado, ¿no? ¿Qué pasa si multiplicamos por delta X? No pasa nada. Y dividimos. No pasa nada, ¿verdad? Sigue siendo lo mismo. Esta es una pequeña porción que se pierde entre una aletita y el claro. Habría que ver cuántas aletas hay en total y obviamente la misma cantidad de claros, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo vamos a dejar así y aquí abajo delta X no se olviden que es igual a todo esto. Entonces vamos a tener lo siguiente. 0.423755 o 35 más 4,71239 por E dividido entre T más E. Aquí está, eso es delta X. Y aquí quedó delta X, ¿no? Ahí está. Entonces el calor que se pierde en el delta Q perdido, es igual a todo esto, ¿no? Aquí me faltó esto, ¿no? T menos 35. Cuidado, ¿no? ¿Ya? T vale 1 milímetro, ¿no? Entonces, eso es un 0,01 metros más E. E también tendría que estar medido en metros.
por T menos 35 delta X. Ahí está, entonces este es el delta de Q que pierde esa combinación aleta claro. ¿De acuerdo? Entonces podemos basarnos en este mismo balance de energía. En este mismo balance de energía, ¿no? Aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? En este mismo. En realidad es lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tendríamos entonces? Energía que entra en la posición X menos la energía que sale un pelín más adelante, menos el delta de Q, que es el delta de Q en combinación aleta claro, 0, ¿no? Ya, entonces esto me daría directamente, ¿no? Flujo másico Cp T en la posición X más delta X menos T en X. Este se hace negativo, estaba como negativo, se hace positivo y cuando pasa al otro lado recupera su signo. Recupera su signo negativo, ¿no? Uy, caramba, me va a faltar espacio, ¿no? A ver qué podemos hacer. Ya, lo vamos a bajar nomás, ¿sí? Lo vamos a bajar para hacerlo más bonito. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Dividimos todo entre delta X y obviamente hallamos los límites, ¿no? ¿Sí? Miren, dividimos. Ya, delta X tiende a 0. Porque, miren, si la aleta tiene un espacio de 1 milímetro, comparado con 16 metros, es un diferencial chiquitito, ¿no? ¿Sí? Sería 16.000 veces menor a la longitud del tubo. Y si el claro ocupa un lugar de 3, 4 milímetros, 5 milímetros es también un valorcito chiquitito, muy pequeñito en comparación a los 16 metros. Entonces podemos hallar el límite acá.
¿no? Podemos hallar el límite. ¿Ya? ¿Qué vamos a obtener? Caramba, nos faltó espacio. ¿Ya? Se acabó el pizarrón. Ya, por ahí no nos va a faltar, ¿no? Ya, miren, aquí el flujo másico y CP pasan a dividir, ¿no? Pasan a dividir por acá. Pues ya lo voy a colocar de una vez. Esto pasa a dividir, ¿no? Aquí abajo pasa a dividir. Entonces eso vale un tercio. 4187 por el espesor más C de menos 35, ¿no? Ya, ahí está. Me daría eso. E es una constante. Y el límite de una constante y todo lo asociado, la T en un punto es constante. Entonces, la T en un punto fijo es constante si estamos hablando del estado estacionario. Y la E es una constante y todo lo asociado a él es una constante. El límite de la constante es la misma constante. Ya, entonces finalmente podemos integrar aquí. Esos serían los límites de integración, ¿no? Ahí está, ¿no? Esto lo podemos resolver algebraicamente con logaritmos y todo eso, ¿no? Exponenciales.
Bueno, le podemos dar un valor inicial también si quieren, pero dudo que tenga más de una solución. ¿Ya? Démosle así nomás. ¿De acuerdo? Uy, caramba. A ver, ¿por qué sale falso acá? ¿Eso qué significa? Que a lo mejor no tiene solución. Pero debería, ¿no? A ver. Algo está fallando, ¿no? ¿No? Algún signo quizás nos hemos olvidado, jóvenes. Mira aquí arriba. Entra, sale, ¿no?
Bueno, no sé por qué no quiere resolver por acá, pero a ver. Pues está igual, ¿no? ¿O es que alguno de ustedes tiene alguna observación, algún signo que quizás se me ha pasado? A ver, ustedes que tienen más agudeza por ahí, por ahí este cálculo, ¿no? Ahora vamos a ver el cálculo de la aleta, ¿no? Vamos a revisarlo por si acaso. Al parecer todo está bien, jóvenes, ¿no?
Sí, esto me indica que no tiene solución, ¿no? Ya, algo hay que hacer entonces. No sé, quizá algo ha fallado. No, si se fijan, si me sale así, o me sale false, como en este caso, ¿no? Me dio así, es que no cumple nunca, ¿no? Para ningún valor real de E, ¿no? Sí, bueno, no sé, algo está fallando, pero no debería ser así, ¿no? Bueno, a ver, tarea para la casa, ¿sí? No sé en qué está fallando. Nos quedan 12 minutos o 10 minutos o 11 minutos, creo. Pero la cuestión es de que hay algún detallito aquí que se me está pasando, pero tendría que salir aquí la respuesta, ¿no? Ah, ya sé, jóvenes, ¿qué está pasando aquí? ¿Saben cuál es el detalle? Que estoy utilizando la variable e indiscriminadamente, pues. Ya, ese es el problema. Ya, qué cosa más interesante, ¿no? Cómo todo puede influir. En vez de espaciado, pongámosle cualquier otra letra. Ya, pongámosle claro. Ya, sí, ahí está el problema. Igual, ¿no? Sí. Ah, pero aquí pues sí, aquí también actualizar esto, ¿no? Sí, ¿no? Esta es ahí está, ese es el problema, Juan. Estamos mezclando la E del exponencial, ¿sí? De esta E, con la E que habíamos puesto aquí, pero que ahora lo estamos cambiando por C. Ahí está el problema, ¿no? Miren, cosas tan simples que obviamente la matemática no perdona, ¿no? No perdona, ¿ya? Y aquí sigue saliendo problemas, ¿no? A ver, vamos a hacerlo así. Eh, ingeniero, ¿no será que simplemente no lo puede despejar la variable? Sí, también, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a borrar las variables, que creo que la hemos corrompido la variable E. Ya, la hemos corrompido, creo, entonces vamos a borrar las variables. Ya, ¿sí, no? De verdad, ¿no? Podríamos simplemente, como usted dice, despejarlo ahí, ¿no? Ya, a ver, no nos hagamos lío. Que aquí como aparece el exponencial, se está confundiendo esto con esto. Y ese es el errorcito. Ya, pero no seamos flojos, ¿no? Como dice su compañero, tiene toda la razón. Intentemos despejarlo nomás, ¿no? Ya. Para ver, es que lo que pasa es que ahí en la calculadora creo que se corrompió esa simbología, ¿no? Por eso es que no me quiere resolver. Ya, de todas maneras, aquí tenemos logaritmo de 45 menos 35, 10, 90 menos 30, 60. No. Ah, ya. Hay otro detalle, pues, jóvenes, que yo lo estoy haciendo extremadamente rápido. Aparte del problema con las variables, es que esta E no debería existir, pues.
porque todavía no hemos aplicado antilogarismo. ¿Sí o no, señores? No debería existir, pues, porque aquí me va a dar logaritmo y sería igual a todo esto nomás. No sé si me dejo entender. ¿Ya? O sea, me estoy pisando, digamos, en el camino, ¿no? ¿Sí? Entonces, el problema es que todavía no estoy aplicando yo exponencial, ¿no? ¿Sí? Porque para que aparezca el exponencial tengo que eliminar el logaritmo. ¿Sí? Tengo que eliminar el logaritmo. ¿De acuerdo? Y simplemente esto sería igual a esto. Tendría que ser igual a eso sin olvidar el signo, ¿no? Sin olvidar su signo negativo. Ya, ahí está el problema también. Aparte que habíamos confundido la e de exponencial con la e de espaciado. Aquí no era e todavía porque seguía con el logaritmo. Ya, yo sabía que lo íbamos a hallar, pero a veces uno se atufa, ¿no? Con estas cosas. Ya. Bueno, entonces lo presentamos de nuevo. Ahí tendría que ser. La exponencial no tiene por qué aparecer todavía. Ya, entonces hallamos E, que aquí en la fórmula la representamos así, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí, ya, ahí está. Ahora sí. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, resolviendo esto sale 0,0017. Ahí está, ¿no? Sí. Entonces, la combinación aleta claro es igual al espaciado más el espesor, ¿no? Más el espesor. Cero coma cero cero veintisiete, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿cómo hallamos nosotros el número de aletas? ¿No? Tomando en cuenta la longitud total, ¿no? Sí, el número de aletas se hallaría dividiendo la longitud total del tubo entre el espacio que ocupa la aleta y el claro. Y esto tendría que ser los 16 metros dividido entre 0,0027. Y esto es adimensional porque el número de aletas nos va a salir una cantidad nomás, ¿no?
5.929. $5.930, ¿no? Porque el número de letras tiene que ser entero. Ahí está. Ese era el error, joven. ¿No? Porque al integrar esto, nos salía esto. Esto es constante, ahí está. Y simplemente que me quedaba aquí L menos 0, ¿no? 16. El error fue haber metido de una vez, o sea, como decirles, ¿no? Me pisé con mis cordones, ¿no? Con los cordones de mis zapatos. O me tropecé pisando los cordones de mis zapatos, ¿ya? Ahí está, ese fue el problema, ¿no? Aparte de que estábamos corrompiendo el símbolo de exponencial, ¿no? Yo pensé que era eso también. Pero la verdad que es por hacer rápido las cosas, ¿no? Por eso es consejo, ¿no? Miren, aprendan, ¿no? Inclusive se aprende observando los errores del profesor, ¿no? ¿Ya? De no hacer las cosas rápido, ser frío y tranquilo, ¿no? Y no apresurarse, ¿ya? Bueno, la verdad es que también depende de la agilidad de la mente, ¿no? Al parecer los años no pasan en vano y la agilidad en la cabeza también se va perdiendo. Y eso que yo hago ejercicios mentales todos los días, ¿no? Pero aún así igual el tiempo no pasa en vano. Tarde o temprano va cobrando su facturita, ¿no? Ahí está, ese era el problema, ¿ya? Y esta es la respuesta, 5.930 letras, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, jóvenes, sobre esto? ¿Preguntas, dudas? Y más bien estamos justo en el horario, ¿ya? ¿De acuerdo? Justo en el horario. A ver, hágame el recuerdo también para cuándo quedó el examen, el segundo parcial. No, no programamos, ingeniero. Ya hay que programar, ¿ya? ¿Les parece bien que demos el segundo parcial el próximo jueves? Hasta aquí. El problema es que ya se está acabando el semestre y hay que evaluar el segundo parcial. Sí, ingeniero, está bien de este jueves al siguiente. Claro, Estaría hoy día, bien. claro, hoy día es jueves, ¿verdad?